Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es José Riviejo, soy CEO de Fisotel. Quisiera agradecer en primer lugar a Civile y a la organización por invitarme a esta jornada. Nosotros en Fisotel, tanto de la mano de Civile como de otras empresas, trabajamos y colaboramos con la administración en la captura de datos. Y fruto de esta captura de datos hemos llegado a un desarrollo de una solución que la presentaremos ahora al final, que se llama Ubiqua. Pero antes de llegar a esa presentación, quiero resaltar algunos aspectos importantes, porque en Fisotel no solamente nos dedicamos a la captura de datos, sino a esa estructura de datos que va a suponer que bien nosotros o bien empresas como Civil en este caso, como otra ingeniería o la propia administración, tengan una base recurrente y una base de conocimiento para poder modelizar, en el caso de BIM, o poder realizar cualquier otro tipo de análisis a raíz del dato que nosotros pasamos. Entonces, mi ponencia la hemos estructurado de la siguiente manera. Hablamos de la calidad del dato aplicado a infraestructura y patrimonio. Os comentaré muy brevemente ¿Podemos parar para que no se me salte? Es que lo tengo puesto en formato. Hablaré de las técnicas de captura aplicadas. Creo que todos las conocemos y todos los ponentes que han hablado en esta presentación pues las incorporan a sus proyectos. Os comentaré algún ejemplo práctico de los numerosos que estamos desarrollando a lo largo de toda la geografía. Y por último hablaré de nuestra solución Ubiqua, que es el fruto, como decía antes, de aunar todas estas diferentes técnicas aplicadas a todo lo que es la captura de datos. Como decía, os comento algo fundamental para ir al grano sobre la importancia extrema de aplicar controles de calidad a todo lo que es la captura de datos que se lleva tanto en fase previa como en fase posterior de todo proceso de digitalización, ¿no? Os pongo dos ejemplos muy concretos. Uno que colaboramos, en este caso con Civile, en una UTE adjudicada, donde estamos digitalizando un total de 35 municipios en Huelva, aplicado a la infraestructura de abastecimiento y saneamiento, y cómo esa digitalización y algunas de esas partes de digitalización, en concreto varias etapas y depósitos, se digitalizarán a raíz de, evidentemente, esta captura de datos. Y os comentaré también otro caso muy relevante que nuestro compañero Carlos Ballesteros, en representación de la DGA, ha mencionado anteriormente, y es la colaboración o la calidad que se debe aplicar en el caso de captura de datos. Para las presas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en este caso que colaboramos con Civile. Os decía que es importante la aplicación bien de sistemas de calidad propios o bien de sistemas de calidad no propietarios o de empresas de software, porque eso constituirá la base principal de la calidad de esta entrega de datos que le hagamos al cliente final o que sirva como base de modelización. Yo no voy a entrar en mi ponencia, no voy a hablar de BIM, no voy a hablar de modelos, pero sí voy a hablar de cómo a lo largo de este conocimiento debemos aplicar una serie de mecanismos que nos permitan garantizar esta calidad del dato. Como os decía, en esta digitalización que estamos llevando a cabo en Huelva, en este caso para la empresa de GIASA, pues hemos aplicado sistemas propios de calidad mucho más allá de lo que tanto la empresa como otras empresas de software contienen, que nos permiten entregar un dato con la máxima fiabilidad y con la máxima calidad. Esto nos ha hecho desarrollar un total de 125 comprobaciones solo a datos con base GIS. De la misma manera, cuando no aplicamos desarrollos propios para esa estructura de calidad, ahora estoy viendo a Carlos por aquí, a esa estructura, pues aplicamos otros métodos de calidad basados en otros software propietarios, como es el caso de la digitalización, del contrato de digitalización y de escaneo que estamos llevando a cabo de la mano de Civile, y cómo el software que utilizamos nos debe dar una calidad suficiente para entregar ese dato, ¿no? Es decir, esto ya no va solamente de capturar datos y darles alguna estructura, sino que tengamos la garantía absoluta de que ese dato consta de la suficiente calidad para modelar y, en nuestro caso, avanzar en todo lo que es la modelización.
El siguiente apartado quiero comentaros, un segundito. Antes de entrar en detalle de las técnicas aplicadas con algunos ejemplos de digitalización, nosotros siempre, normalmente en el 80% de nuestros proyectos, sí que vamos a capturar datos de infraestructura existente, pero creo que por todos sobradamente conocido que a día de hoy debemos utilizar técnicas soportadas en equipos que nos garanticen una máxima precisión, ¿no? Os pongo aquí algunos ejemplos de LiDAR estático, drone LiDAR, GPS y vehículos mobile mapping, pero sí que hacemos mucho hincapié en Fisotech en que este tipo de captura de datos debemos ser muy conocedores del entorno donde se va a trabajar, porque ni siempre se puede aplicar las mismas técnicas, ni siempre se puede aplicar los mismos equipos. Y fruto de un conocimiento profundo, el uso adecuado de tanto de la técnica como de los equipos es lo que nos va a permitir avanzar de manera precisa y de manera eficaz buscando esta calidad del dato. Básicamente a día de hoy las técnicas que se aplican actuales para este tipo de captura de datos se basan, por un lado, en fotogrametría, si bien es verdad que cada día más en desuso por el avance de los equipos hardware de la tecnología. Por supuesto, totalmente necesaria la utilización de láser escáner con SLAM, LiDAR aéreo basado en sistemas drone y todo este tipo de dispositivos, recorrido 360 y, por supuesto, todo ello portado en una georreferenciación y en un flujo correcto. Cada técnica que aplicamos en un procedimiento de captura de datos, evidentemente, tendrá sus pros y tendrá sus contras. Ejemplo, en el caso de la fotogrametría, donde se aplica tanto la parte terrestre como el dron, pues sí que tenemos unos pros, como puede ser la textura real, el detalle al milímetro, al centímetro en algunos casos, y por supuesto un coste más ajustado que la utilización de otras técnicas, y nos va a permitir, pues, penetrar de una manera muy rápida y muy ágil en comparación con otras técnicas para el estudio previo de todos nuestros activos, ¿no? Por supuesto, a día de hoy, tanto el láser escáner como el SLAM y el LiDAR aéreo soportado sobre soluciones de imagen 360 nos dan, en la mayoría de los casos, mucha más precisión y nos dan, en la mayoría de los casos, mucha mayor calidad, como marcaba en el hilo de mi ponencia, que nos va a permitir tener un dato perfectamente definido y perfectamente estructurado. Os pongo un ejemplo en esta tablilla de diferentes escenarios y ubicaciones. En todo el tiempo no has hecho moldear en función de la infraestructura o en función del activo patrimonial que se vaya a recoger, qué técnica se debe utilizar, qué complementos y alguna serie de notas que son útiles y que para nosotros que estamos en el día a día de la captura de datos son fundamentales. Como ejemplo, tenéis alguna fachada histórica donde es totalmente necesario la utilización de LiDAR soportado adicionalmente con fotogrametría. Es recomendable en aquellos huecos más complejos utilizar tecnología láser escáner y otra serie de escenarios como pueden ser cubiertas, interiores de bóvedas, yacimientos o criptas que requieren de un uso de una técnica, bien sea de manera individual o bien sea de manera combinada, que lo permita captar en toda su profundidad y en toda su dimensión toda la infraestructura que queremos recoger. Nosotros sacamos, después de más de 15 años capturando datos en diferentes aspectos, la reflexión que al día, o las conclusiones básicas que llegamos es que cada infraestructura o bien patrimonial va a seguir un traje a medida, totalmente a medida, del empleo exclusivo de unas técnicas, y todos no sirven para todas, evidentemente, y que la combinación a día de hoy de soluciones móviles, inclusive por supuesto láser escáner, nos deben de permitir obtener modelos fiables, pero por supuesto que sean comparables en el tiempo y útiles tanto para la conservación como para un posterior mantenimiento. No sirve de nada capturar un dato a día de hoy que no tenga una trazabilidad y que no lo podamos comparar de manera exhaustiva en el tiempo con otras posibles capturas. Os pongo unos ejemplos aplicados. El más notorio ahora mismo, o quizás el de más complejidad en el que estamos trabajando, son las presas, donde hemos tenido que utilizar todas las técnicas aplicadas, láser escáner estático, tecnología drone LiDAR,
láser escáner dinámico, por supuesto GPS, e inclusive tecnología mobile mapping dependiendo de la necesidad de captura de datos en algunos accesos o en algunos entornos muy particulares. Es fundamental conocer el objetivo final que se quiere, en este caso se está digitalizando con un nivel de modelado los 300 superior este contrato, y fruto de este objetivo es lo que nos va a permitir aplicar, como decía antes, una técnica u otra, ¿no? En consonancia con lo que he comentado antes, estamos realizando diferentes escaneados para modelización de elementos en estaciones de tratamiento de agua potable, en este caso la TAP de la Puebla de Guzmán, que están modelando nuestros compañeros de civiles. Y aquí no necesitamos una técnica tan precisa como en este caso las presas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque primero el nivel de modelado es inferior y segundo el objetivo que se desea es un objetivo más con vistas al mantenimiento de infraestructura y no un objetivo tan preciso en su desarrollo. Colaboramos para el cliente Trasa en la captura de datos de dos obras significativas en Ceuta, en este caso la muralla meridina, una captura de datos orientada al estudio de degradación de elementos y el Fortín de Ceuta, cuyo objetivo no es exactamente el mismo de la muralla, sino que aquí se quiere realizar una obra de remodelación e infraestructura y evidentemente, a pesar de ser dos infraestructuras patrimoniales con un valor notable, no se ha aplicado el mismo tipo de técnica porque evidentemente, como decía anteriormente, el objetivo utilizado o el objetivo que se pretende con una y otra es distinta. Os muestro una captura de pantalla también de unas ruinas de Olivar, una ruina romana, con el mismo objetivo que la muralla meridina de Ceuta, estudiar la posible degradación y el posible fortalecimiento de esta ruina. Y un trabajo muy significativo es el escaneado de la ermita del Rocío para, como decía antes, con un objetivo totalmente distinto a las anteriores, porque se hará una propuesta de iluminación íntegra en toda lo que es la fachada perimetral y evidentemente pues lo han exigido aplicar pues técnicas más de láser escáner mobile mapping y utilizar drone lidar y aglutinar el conocimiento de la aplicación de estas técnicas para definir algunos detalles en algunas partes de la infraestructura que van a ser totalmente cruciales para nosotros a la hora de poder establecer la iluminancia o la iluminación correcta a aplicar. Fruto, aquí sí quiero extenderme un poco más, fruto, como decía, de este conocimiento, de estos más de 15 años, en Fisotec hemos desarrollado una herramienta ubicua basada en inteligencia artificial que nos permite aunar este tipo de tecnología para entregar al cliente una herramienta que no solamente nos proporciona conocimiento a través de la inteligencia artificial, en este caso la visión artificial, sino que nos permite integrar soluciones basadas en nube de puntos, GIS y, en este caso, soluciones con base para una posterior administración que nos van a permitir tener ese conocimiento en un recorrido continuado en el tiempo y de una precisión totalmente exhaustiva. Os pongo un vídeo, si os parece, de la herramienta, una herramienta que actualmente nuestros clientes la están explotando en un formato SaaS, con un entorno, un dashboard personalizado. ¿No? La presentación. Estaba comentando, es un entorno, en un entorno SaaS, nosotros podemos cargar todos los recorridos y si puedes parar un momento. Esto que estáis viendo en pantalla es un municipio, en este caso nuestro municipio. Todos los elementos que veis identificados aquí en pantalla se han detectado automáticamente utilizando visión artificial y en este caso la utilización de esta herramienta se empleará para un posterior mantenimiento y labores de mantenimiento, pero ya estamos aplicando nuestra herramienta en dos obras de construcción por el hecho de aunar, y ahora lo veréis a lo largo de la presentación, no solamente imagen 360, sino nubes de puntos, LIDAR, y todo ello integrado de una manera perfecta nos va a permitir que el usuario de la plataforma conozca de primera mano
todo un avance y todo el recorrido de manera automatizada para ser más ágiles, más precisos y, como decía en el hilo de mi ponencia, mucho más eficaces. ¿Te parece, Ángel? Nosotros, una de las virtudes de nuestra herramienta es que podemos agregar elementos, además de identificarlos mediante visión artificial, podemos agregar elementos, y estos elementos que agregamos en nuestra imagen 360, que definimos específicamente los atributos que queremos, en este caso, añadir, se nos va a simultanear de manera automática con una ubicación GIS. Todos los elementos que nosotros contamos en nuestro recorrido 360 se nos van a automatizar y que incluimos bien, insisto una vez más, de manera automatizada mediante detección con visión artificial o bien de manera manual, como habéis visto, automáticamente forman parte de nuestro GIS o de nuestro, en este caso, de nuestro mapa, para tener una labor precisa y completa de nuestro elemento. Evidentemente, como cualquier herramienta de tipo, podemos guardar, modificar, editar y realizar una evolución mucho más potente. Estáis viendo un recorrido 360, pero podemos cargar recorridos. Esto lo estamos aplicando en diferentes obras, algún otro tipo de recorrido, algún otro tipo de evolución. Y de la misma manera que habéis visto en el anterior vídeo, podemos generar entidades o aplicar algoritmos de visión artificial para detectar un proceso automatizado. Este proceso automatizado se basa en el empleo de inteligencia artificial a través de visión artificial con diferentes tipos de algoritmos como YOLO y otro tipo de tecnología. Y por último, pero que no menos importante, no solamente podemos cargar recorridos, como os decía, no solamente tenemos este GIS automatizado. Nosotros coloquialmente en nuestro argot decimos que tenemos un Street View avanzado, un Street View para la ingeniería, sino que tenemos, además de las precisiones centimétricas, que es un logro importante en Ubicua, geoposicionando a partir de imagen, veréis cómo se integra perfectamente nuestra solución con una nube de puntos. Al final, el objetivo, como os decía, se trata de tener un conocimiento exhaustivo de toda nuestra solución y se trata de que podamos, cualquier usuario con mayor o menor conocimiento, pueda hacer uso de una aplicación de manera fácil, intuitiva y de manera completa para todo el uso, o en este caso para todas las necesidades que va a integrar. Aquí estoy viendo esa misma ubicación con una nube de puntos y ya pues pasamos de manera automatizada a una solución donde aplica técnicas mobile mapping más técnicas, en este caso de captura LIDAR y de recorrido hasta 60, a tener una solución unificada que va a contener pues todas las ventajas de todas estas técnicas aplicadas a cada uno de los elementos. Por supuesto, podemos generar informes personalizados de estado de elementos y la herramienta no solamente nos va a permitir generar cualquier tipo de informe aplicado al mantenimiento, aplicado a la gestión de infraestructura, sino que nos va a permitir tener ese conocimiento y esa trazabilidad que vamos buscando en muchos de los trabajos que realizamos. Ya me ha sacado el compañero tarjeta amarilla. Yo con esto quiero añadir poco más. Creo que todos los participantes en este foro, pues bueno, nos centramos mucho en el proceso de modelizado o en el proceso de desarrollo de modelos BIM, pero creo que es fundamental integrar, o creo que es fundamental tener partir de datos de calidad, que será la base de todo el desarrollo posterior. Yo había puesto una diapositiva de conclusión. Poco más que añadir a todo lo que ya he dicho. Sí es verdad que quiero resaltar estos tres aspectos. En todo proceso de inventario es fundamental un análisis de un conocimiento de todo lo que vamos a hacer. Hay trabajos, como puede ser, y personalizo otra vez en este caso de Carlos, una presa, que necesitamos análisis previos antes de ir a campo de semanas de trabajo, o puede ser trabajos de cualquier ejemplo que he puesto que no necesitan tanto estudio, pero es fundamental antes inclusive de realizar cualquier tipo de captura de datos, que conozcamos el entorno, que conozcamos la situación y que conozcamos a qué nos podemos enfrentar.
Por supuesto, aspectos tales como la trazabilidad, la gestión documental debe de ser una máxima en todos los procesos, no solamente en la obtención del BIN, sino en todos los procesos. Y, por supuesto, debemos garantizar, por lo menos si lo vemos, nuestra visión, y creo que es la visión de todos los, o debe de ser la visión de todos los que nos dedicamos a este mundo, que el uso de cualquier empleo de software satisfaga las necesidades del cliente. Desgraciadamente, vemos, sobre todo en la administración más pequeña, que existan a años luz de cualquier administración o gran administración como la que estáis aquí, a pesar de la existencia de los recursos que existen en el mercado, ¿no? Entonces, creo que es obligación nuestra, tanto de las empresas y sobre todo de las administraciones, poner los medios adecuados para que la tecnología que estamos empleando pues llegue a todos. Y poco más que deciros. Muchas gracias.